¿Cómo están? Espero que todos estén bien por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día de jueves 24 del 2020, el año de la pandemia. Pónganse cómodos y vamos a empezar entonces con el estudio de Segunda de Pedro, y estamos en el capítulo 2, Segunda de Pedro capítulo 2. Vamos entonces a empezar. Estamos en la división 2, la advertencia contra los falsos maestros. Y el estudio que vamos a ver ahora es el carácter y la conducta de los falsos maestros. El carácter y la conducta de los falsos maestros. En 2 de Pedro 2, del 10 al 22 dice: y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío del señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estas son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que vivían en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse tras del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esta es la palabra del Señor, hermanos. A manera de introducción, esta es una imagen gráfica de los falsos maestros. Muestra lo horrible que Dios considera a los falsos maestros y sirve como una advertencia severa a todas las personas que se atreven a negar a Cristo y las enseñanzas de la palabra de Dios. No importa quién sea el maestro, no importa lo carismático, fluido y gran orador que pueda ser, no importa lo creativo, carismático, no importa su buen gusto y aprecio, si enseña y niega a Cristo y la palabra de Dios, entonces es un falso maestro.
Y a continuación se describe una de las imágenes más horribles de la Biblia. Es la imagen del carácter y la conducta de los falsos maestros. Vamos a verlo entonces, vamos a enumerarlo, son varios, pero vamos a hacerlo poco a poco. Caminan en pos de la carne, en primer lugar. En segundo lugar, desprecian a la autoridad. En tercer lugar, son presuntuosos y arrogantes. En cuarto lugar, son atrevidos y contumaces. En quinto lugar, hablan mal de las potestades superiores. Ya estamos en el punto 6. Andan abiertamente en sus placeres junto con los incrédulos del mundo. 7. Tienen los ojos llenos de adulterio. 8. Seducen a las almas inestables. 9. Son codiciosos. 10. Han dejado el camino recto y se han extraviado en pos del camino de la maldad. 11. Son completamente vanos e inestables. 12. Hablan palabras infladas y vanas. 13. Seducen con concupiscencia de la carne. 14. Prometen libertad, pero solo esclavizan a la gente. Y por último, 15. La conclusión. Una advertencia sobre los falsos maestros. Eso es lo que vamos a ver hoy día de una manera rápida. Primeramente, entonces, caminan en pos de la carne. Los falsos maestros caminan en pos de la carne. Según de Pedro 2:10 dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. No, eso es lo que dice la palabra del Señor. Los falsos maestros andan en pos de la carne. La carne en sí misma no es mala. Es lo que el hombre hace con la carne lo que está mal. Es lo que el hombre hace con la carne lo que está mal. El espíritu desea a Dios y la carne desea comida, seguridad, reconocimiento, amor, compañerismo y todas las otras necesidades de la vida. Pero note, estos son deseos naturales y normales. Si no tuviéramos estos deseos, no podríamos sobrevivir en el mundo. Pero noten, ¿qué hacen los falsos maestros? Andan siguiendo a la carne en las lujurias de la carne. Ellos ignoran el espíritu y siguen las pasiones de la carne. El punto es el siguiente. Los falsos maestros andan siguiendo a la carne, no al espíritu. Enseñan para satisfacer la carne, para agradar a la gente y para ganar reconocimiento y seguridad. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Miren lo que dice Filipenses 3 del 18 al 19. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Judas 1:18 también dice, los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Este es así del primer punto. El segundo punto es desprecian la autoridad. Los falsos maestros desprecian la autoridad. Según de Pedro 2:10 dice, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Hemos vuelto a leer el versículo 10. Los falsos maestros desprecian la autoridad. Ellos acentúan los derechos, la libertad y el ser libres. Ellos acentúan el derecho a vivir como deseen y hacer sus propias cosas. Desean pocas o ninguna restricción o control sobre ellos.
¿Qué tiene esto de malo? Nada. Tienen de malo los derechos, la libertad de ser libres, pero la ley es necesaria, especialmente la ley de Dios. Sin la ley de Dios para controlarnos, el hombre se vuelve egoísta y da rienda suelta a sus propios deseos personales. Esta es una imagen del falso maestro y su doctrina. Niega al Señor Jesucristo. Esta es la razón por la que el Señor Jesucristo, quien revela y cumple la ley de Dios perfectamente, debe ser proclamado, debe ser exaltado y nunca debe ser negado. Amén. Hebreos 10:28 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es una pregunta, ¿no? Aquí viene el tercero. Son presuntuosos y arrogantes. Los falsos maestros son presuntuosos y arrogantes. Según de Pedro 2:10 nuevamente leemos, dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Los falsos maestros son presuntuosos, es decir, arrogantes, soberbios. Los falsos maestros son osados y presuntuosos, se aventuran en la teoría de alguna enseñanza falsa, sintiéndose valientes porque tienen el coraje de cuestionar la palabra de Dios y de Cristo. Pero note lo siguiente aquí. Esta clase de osadía es equivocada, es presuntuosa, es arrogancia en contra de la verdad y en contra de Dios. En Romanos 12:16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Amén. Debemos ser humildes. Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Un verdadero maestro es humilde. 4. Son atrevidos y contumaces. Los falsos maestros son atrevidos y contumaces. Segunda de Pedro 2:10 nuevamente leemos: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Estamos leyendo varias veces este versículo, pero ahí están. Los falsos maestros son obstinados, se encaprichan en hacer lo que desean y nada puede detenerlos. Reclamarán sus derechos de libertad de pensamiento y libertad de palabra. El derecho de enseñar lo que desean, van a obtener lo que están buscando y nadie va a poder cambiarlos. El falso maestro va a compartir su opinión y negación de Cristo y de la palabra de Dios, aun si hiere o lastima a los demás, no le importa. Note la dureza del corazón, la obstinación y la testarudez de su espíritu. Eso es un falso maestro. Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. También vemos en Proverbios dice, Proverbios 29:1, Proverbios 29:1, el hombre que desprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. La idea de que Cristo es exaltado a la derecha de Dios, de creyentes que algún día también regirán y servirán
en el ministerio de Cristo, en los cielos y en la tierra, se duda y a menudo se ridiculiza. Pero note dos cosas aquí, dos cosas, que ni siquiera los ángeles osan burlarse de los principados y poderes del mundo espiritual. Es una advertencia muy fuerte para los falsos maestros. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El segundo punto aquí, los falsos maestros son como bestias brutas que no tienen entendimiento ni comprensión. Hablan sobre cosas que no entienden. Ninguna persona sabe cómo es el mundo espiritual, ya que ninguna persona ha estado jamás ahí. Solo existe una persona que ha estado ahí, y esa es la persona que vino a la tierra desde el otro mundo. ¿Quién es? Es el Señor Jesucristo. Solo Él conoce cómo es el otro mundo. Esta es la razón por la que Él vino a la tierra a traer la palabra y la promesa del cielo para nosotros. Podemos creerle a Él o no. Es así de simple. Pero note lo siguiente, la palabra de Dios es la profecía y el registro de que concierne al Señor Jesucristo. Si una persona no cree en Cristo, entonces no tiene derecho a denominarse un seguidor y ministro de Jesucristo. Y advierta lo que la Escritura dice sobre Él. Noten, Él es una bestia hecha para ser tomada y destruida. Debe perecer en su propia corrupción, es decir, al tratar de contaminar la palabra de Dios y Cristo, destruye las vidas, por lo tanto será destruido. Su propia corrupción lo destruirá. En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tú y yo somos la imagen de Dios. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. El sexto punto, andan abiertamente en sus placeres junto con los incrédulos del mundo. Junto con los incrédulos del mundo. Esos son los falsos maestros. Segunda de Pedro 2. Versículo 13 dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes, aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Es lo que dice la palabra del Señor. Los falsos maestros andan en busca de placeres y lo hacen abiertamente, es decir, buscan placeres con los incrédulos del mundo, rechazan el señorío de Jesucristo y las estrictas demandas de la palabra de Dios. Los falsos maestros, por lo tanto, participan del mundo. Sus partes, sus asuntos sociales, la bebida, la comida, el fumar y el ser felices rechazan abiertamente las ideas, la separación cristiana y la santificación. Rechazan el señorío de Cristo y su demanda por la total separación y autonegación y el sacrificio de todo lo que se es y se tiene. Note, la Escritura dice que los falsos maestros son engañados. Ellos piensan que compartir y participar de las cosas del mundo es aceptable, pero se equivocan y se engañan. Son manchas y arrugas sobre el nombre de Cristo y sobre la iglesia. Ellos ensucian y manchan el nombre cristiano,
profesan ser creyentes y aún son maestros de la palabra de Dios, pero no son puros. Su mundanalidad, fiestas, bebidas y placeres ensucia y mancha el nombre de Jesucristo. Eso es lo que son los falsos maestros. En 2 Corintios 6, 17 al 18 dice: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Es la palabra del Señor. En 1 de Juan 2:15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En séptimo lugar, número 7, tienen los ojos llenos de adulterio, en el versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio. Según de Pedro 2:14 dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Esos son los falsos maestros. Debemos tener mucho cuidado, hermanos. Los falsos maestros tienen los ojos llenos de adulterio, ojos que no pueden dejar de pecar. El mundo siempre ha adorado el santuario del sexo. Aún hoy, en una sociedad que ha aprendido tanto sobre la conducta y la salud humanas, el sexo se utiliza para vender de todo, desde autos hasta jabones. El cuerpo humano es expuesto para atraer la atención y para dirigir la acción hacia la compra o la vanagloria de la propia imagen. El resultado es una moral débil y adulterio. El punto es el siguiente: los falsos maestros han elegido negar a Cristo y a la suprema autoridad de la palabra de Dios. Por lo tanto, ellos se sienten más libres de andar por los caminos del mundo. Al andar en las perversiones del mundo, son atraídos a mirar y pensar en el sexo opuesto. A partir de allí, son más fácilmente llevados y dirigidos al deseo. El resultado es catastrófico. Caen en la inmoralidad, el deseo, la lujuria de leer o mirar material pornográfico, mirar cuerpos atractivos, hacer observaciones sugestivas, cometer adulterios. Pero noten aquí, Cristo es muy claro sobre la lujuria de la carne y la inmoralidad. Es muy claro Él. En Éxodo 20:14 dice: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Mateo 5:28 al 30 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es la palabra del Señor. Debemos tener mucho cuidado. 8. Seducen a las almas inestables. Seducen a las almas inestables. Los falsos maestros seducen a las almas inestables. Según de Pedro 2:14 dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Es lo que dice la palabra del Señor. Los falsos maestros seducen almas inconstantes, atrapan a la gente con sus falsas enseñanzas, toman a la gente que no está muy convencida de la fe y la llevan a opinar
de la manera que ellos lo hacen. Ellos desean el reconocimiento o ser seguidos como grandes pensadores o persona culta, como los creadores de una idea nueva y creativa, como grandes maestros o predicadores, como líderes influyentes. Cualquiera sea la razón, los falsos maestros llegan lejos con sus opiniones. Ellos alcanzan a seducir a las almas inestables para que aprueben y acepten sus opiniones, ¿no? Sus opiniones. Romanos 16:18 dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. También en 2 Corintios 11, 13 al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Serán conforme a sus obras. Y estamos en el punto 9. Son codiciosos. Los falsos maestros son codiciosos. Según de Pedro 2:14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Son hijos de maldición. Los falsos maestros tienen el corazón habituado a la codicia, tienen mentes mundanas que desean los placeres y las posesiones del mundo, como popularidad, grandes iglesias, regalos, liderazgo, atención, éxito, fama, reconocimiento, dinero, seguridad, posesiones, seguidores, altos salarios, posición. Han codiciado hasta que sus corazones se llenaron de ambiciones mundanas. Por lo tanto, manipula para transmitir y convencer de su falsa doctrina. Note, se dice que los falsos maestros serán condenados, viven bajo la maldición de Dios y serán destruidos. Serán destruidos estos falsos maestros. Éxodo 20:17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El Evangelio de San Lucas 12:15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en la abundancia de los bienes que posee. 10. Han dejado el camino recto y se han extraviado en pos del camino de la maldad. Esos son los falsos maestros. Dice 2 Pedro 2:15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Los falsos maestros han dejado el camino recto y se han extraviado. Jesucristo es el camino hacia Dios. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 14:6. Por lo tanto, si una persona niega a Jesucristo, entonces ha dejado el camino de Dios. Ha dejado la verdad de Dios. Ha dejado la vida de Dios.
El falso maestro ha dejado el camino recto y se ha extraviado. Ha dejado el camino que conduce a la vida y se ha extraviado, siguiendo el camino que lleva a la muerte. Eso es lo que hace el falso maestro. Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por ella. Filipenses capítulo 3, versículo del 17 al 19 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, y cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. 11. Son completamente vanos e inestables. Son vanos e inestable. Según de Pedro 2:17 dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Los falsos maestros son completamente vacíos e inestables, como estas dos ilustraciones. Dice: son como fuentes que ofrecen agua a los viajeros que han estado cruzando un desierto seco y árido. Pero cuando los viajeros llegan a las fuentes, estas están secas. Son como nubes que ofrecen también lluvia a los granjeros. Pero cuando las nubes llegan, son corridas por un viento y no llueve. Por un viento tormentoso. La imagen es la de un falso maestro que ofrece esperanza a las personas, pero esta esperanza está vacía y es inestable, tan vacía e inestable como el desierto del mundo. El falso maestro no puede calmar la sed de la gente ni regar la semilla de la palabra de Dios en sus corazones. Su falsa enseñanza no es nada más que la idea de un hombre, por lo tanto termina donde todas las ideas del hombre terminan. ¿Dónde? En la tumba. Permanecerán en la oscuridad para siempre, tanto en esta vida como en la postrera, a menos que se rinda al Señor Jesucristo y se convierta. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Amén. Es la palabra del Señor. Isaías 57:20 dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Cieno y lodo. 12. Hablan palabras infladas los falsos maestros y vanas. Hablan palabras infladas y vanas. Segunda de Pedro 2:18 dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que vivían en error. De los que vivían en error. Los falsos maestros hablan palabras infladas y vanas, utilizan palabras elevadas y de excelencia en el discurso, en el lenguaje florido y frases descriptivas, pero lo que dicen carece de contenido. No hablan verdad, solamente sus ideas y opiniones. No puede llevarnos a través de los portales de la muerte en la vida eterna. Solamente Jesucristo puede hacerlo. Por lo tanto, si el mensaje del Maestro niega a Jesucristo, no existe esperanza del paraíso, ni una esperanza verdadera. En Romanos 16:18 dice:
porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Eclesiastés 10:13 dice: el principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nociva desvarío. 13. Seducen con concupiscencias de la carne. Seducen con concupiscencias de la carne. Según de Pedro 2:18 dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. De los que viven en error. Los falsos maestros seducen con concupiscencias de la carne. Note a quién seducen los falsos maestros. Al creyente inmaduro y al creyente joven, aquellos que han tratado de escapar del mundo. Esta es una advertencia para aquellos que no tienen raíces en la palabra de Dios y del Señor. Los creyentes deben ser sólidos en el estudio de la palabra de Dios y en el seguimiento a Cristo. Esta es la única esperanza del creyente para escapar del castigo que caerá sobre aquellos que siguen a los falsos maestros. Aquellos que siguen a los falsos maestros. 14. Prometen libertad, pero solo esclavizan a la gente. Prometen libertad, pero solo esclavizan a la gente. Según de Pedro 2:19 dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Esclavo del que lo venció. Los falsos maestros prometen libertad, pero solamente esclavizan a la gente. El pecado siempre esclaviza. No importa cuál sea la enseñanza, siempre esclavizará. El falso maestro que niega a Cristo y a la palabra de Dios, quita la autoridad suprema sobre la vida del hombre. Por lo tanto, el hombre es mucho más libre para vivir el egoísmo y la soberbia. El deseo y la lujuria se lo deja ir la búsqueda de más placer y tantas posesiones como desee sobre la tierra. Pero al final el hombre descubre algo: cuanto más obtiene, más desea. Puede ser comodidad, dinero, sexo, posición o autoridad, no importa. El hombre puede estar restringido por una autoridad superior, es decir, por Dios y por la palabra de Dios. Si no lo está, entonces se esclaviza a sus pasiones y a la corrupción del mundo. Todas ellas esclavizan al hombre, a este mundo. Ninguna enseñanza falsa puede conducir al hombre a través de la puerta de la muerte hacia la vida eterna. Solamente Jesucristo puede hacerlo. Note que la verdad es clara. Cualquier cosa que venza al hombre, a su vez lo esclaviza. Si el mundo vence al hombre, entonces el hombre está esclavizado por el mundo. Juan 8:34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Luego tenemos Proverbios 5:22. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Retenido será con las cuerdas de su pecado. Y finalmente 15. La conclusión. Una advertencia sobre los falsos maestros. Una advertencia sobre los falsos maestros. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 20 al 22.
Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Debemos tener mucho cuidado. Aquí hay una advertencia. Esta es una fuerte advertencia para los falsos maestros. Una advertencia que tiene tres facetas, 3 puntos. Vamos a ver 3 puntos. Primeramente, la primera advertencia contra el regreso al mundo y sus perversiones. Si un falso maestro alguna vez conoció a Cristo y ha vuelto al mundo, su destino será peor que si nunca hubiera conocido a Cristo. ¿Por qué? Porque ha conocido la verdad y ha elegido deliberadamente rechazarla. Y aún más, está enseñando contra esa verdad. Ha corrompido la verdad de Cristo y está conduciendo a los demás a la destrucción, a la condena de sus almas. Aquí hay un pensamiento. La enseñanza es la profesión más responsable sobre la tierra. Por lo tanto, una mayor responsabilidad recae sobre los hombros del maestro. Dios no tendrá misericordia con un falso maestro. El falso maestro será juzgado mucho más severamente que una persona que nunca conoció la verdad. Aquí viene la segunda advertencia. La segunda advertencia contra el alejamiento del camino recto y del mandamiento santo. El camino recto es Jesucristo. Él es quien ha hecho posible que Dios nos considere justos y nos acepte. El mandamiento santo es la palabra de Dios, es decir, todos los mandamientos de Dios, Es mejor para una persona no haber conocido nunca a Cristo o la palabra de Dios que haberlos conocido y darles la espalda. El juicio será peor, mucho más severo sobre esas personas. Y aquí la tercera advertencia. La tercera advertencia contra el volverse repulsivo para Dios. La ilustración es clara. Es comparado con un perro que vuelve a su vómito y a un cerdo lavado que vuelve a arrastrarse en el barro, oloroso y mugriento. El juicio de Dios será severo y terrible para todos los falsos maestros. Va a ser terrible. Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo están tus obras? Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, según sus obras. Y finalmente, Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para compensar a cada uno según su obra. Amén. Esta es la palabra del Señor de una manera rápida acerca de las características, ¿no? De las características de los falsos maestros, características y descripción. En estos tiempos de pandemia, hermanos, nosotros debemos estar muy atentos, porque nosotros no solamente
escuchamos o estudiamos la palabra del Señor como iglesia, sino también por los diferentes medios, en YouTube, muchos testimonios que se hablan, y debemos tener mucho cuidado, porque hay muchos falsos maestros que, así como usted está aprendiendo por este medio, así también los falsos maestros están esparciendo sus falsas enseñanzas. Amén. Entonces, hermanos, quedamos advertidos. Hemos visto a los falsos maestros como son sus características. Amén. Y debemos tener mucho cuidado. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por la Iglesia Cristiana Caminando con Jesús, y gracias por cada una de las personas que están llevando estos estudios, que están escuchando estos estudios. Bendícelos tú, Padre eterno, que sea de mucha bendición para cada uno de ellos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.